Bueno, buenos días. El tema de hoy vamos a ver el tema de polirradiculopatía aguda y Guillain-Barré y sus variantes. Este es un tema que estaba programado hace como 2 o 3 semanas y se reprogramó para el día de hoy. Por eso nos salimos un poquito del seguimiento del monitoreo. En cuanto a la epidemiología del Guillain-Barré, tiene una incidencia anual que está reportada en estudios que va de 0.81 hasta 1.89 casos por cada 100.000 habitantes, con una media de 1.11 casos al año en todo el mundo, con una tasa de mortalidad hospitalaria que se ha reportado desde 2.9 hasta 2.8%. Sin embargo, la tasa de mortalidad hospitalaria varía, porque esta es la tasa de mortalidad hospitalaria. Más adelante les voy a explicar que la mortalidad es mayor en la fase de recuperación que en los periodos en que el paciente se encuentra hospitalizado. La incidencia en México del síndrome de Guillain-Barré es similar a la incidencia anual, con una incidencia que va de 0.89 a 1.89 por cada 100.000 personas en un año, con una mortalidad en México menor a la mortalidad global, con una mortalidad de 0.16 por cada 100.000 habitantes en un año. Y la relación hombre-mujer para padecer Guillain-Barré es mayor en hombres, con una relación 1.78 a 1. La incidencia del Guillain-Barré aumenta con la edad, aunque aún así pues, todos los grupos pueden verse afectados, desde niños hasta adulto mayor. Y en el 60% de los casos de síndrome de Guillain-Barré se reporta un episodio infeccioso previo. De estos, Campylobacter jejuni ha sido de los que han sido, tanto Campylobacter jejuni como citomegalovirus han sido las infecciones que han sido reportadas con mayor frecuencia previos a casos de síndrome de Guillain-Barré, con un reporte de infección por Campylobacter jejuni que va de 0.25 a 0.65 de los casos por cada 100.000 habitantes año de Guillain-Barré. Por un brote que hubo en China, en la provincia de Hubei, que está al norte de China, de Guillain-Barré, fue que se sustentó el estudio del mimetismo molecular antigénico, con el cual se relaciona el Campylobacter jejuni con el padecimiento de Guillain-Barré por el mimetismo molecular, y la infección por citomegalovirus produce de 0.6 a 2.2 casos por cada 100.000 habitantes en un año. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré, la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré está caracterizado por activación del complemento, infiltración de macrófagos y edema de los medios periféricos, y pues como ya lo mencioné previamente, está reportado un mimetismo molecular. El mimetismo molecular entre los lipooligosacáridos de Campylobacter jejuni con los gangliósidos del huésped desencadena una respuesta inflamatoria aberrante con una tormenta de citocinas. Y en cuanto a la fisiopatología, la podemos dividir en dos de los patrones clásicos, que es la polirradiculopatía desminimizante inflamatoria aguda y la neuropatía axonal motora aguda. En la primera, bueno, ambas están conectadas. En la primera, la polirradiculopatía desminimizante inflamatoria aguda, tenemos que las células T infiltran y pasan la barrera nerviosa celular. Al pasar por la barrera nerviosa celular, estas se van a activar por el APC. Bueno, al pasar ya se van a conocer como células TH0, y estas se van a activar por el APC, y de esta activación se van a producir 3 principales tipos de células: las células TH1, TH2 y TH17. Las células TH1 van a producir factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, que estos van a activar los macrófagos tisulares. Los macrófagos tisulares, como tal, van a atacar las células de Schwann de la mielina de los axones de los medios periféricos, y aparte, esta activación va a producir citocinas. Estas citocinas van a desencadenar la respuesta inflamatoria aberrante, y que es característica de este síndrome. Las células TH2 van a ayudar en la proliferación y diferenciación de las células B. Estas se van a diferenciar en células plasmáticas, que estas
van a producir anticuerpos que pueden atacar directamente las células de Schwann y las vainas de mielina de los nervios periféricos, o también específicamente en este subtipo, la neuropatía axonal motora aguda, van a atacar el nódulo de Roenberg. El nódulo de Roenberg son las pequeñas como intercepciones o variaciones que hay en la vaina de mielina. Van a atacar aquí directamente y van a provocar una degeneración axonal. Pero no solamente esto, también pueden atacar directamente las células de Schwann en la vaina de mielina y provocar una desmielinización. Estas pues son las características principales de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la presentación clínica, lo podemos dividir en la presentación típica y en la presentación atípica. La presentación típica pues es la que ya conocemos todos, que es debilidad bilateral rápidamente progresiva. Esta es una debilidad simétrica que se puede presentar con parestesias distales o pérdida de la sensibilidad. La debilidad es ascendente, empieza en miembros pélvicos y va ascendiendo hacia miembros torácicos y hacia los músculos craneales. Los reflejos tendinosos van a estar disminuidos o ausentes. Se va a caracterizar porque va a tener disautonomías que están presentes hasta en un 60% de los casos de síndrome de Guillain-Barré. Y el nadir o la incapacidad máxima se va a alcanzar a las 2 semanas del inicio del cuadro clínico con un curso monofásico. Pero pues también no todos se van a entrar dentro de estas características. También va a haber una presentación atípica que puede ser con evolución no ascendente, puede iniciar en miembros torácicos. Hay variantes en las que no hay debilidad en los miembros pélvicos, hay variantes en las que no hay debilidad, que solamente es alteración sensitiva. Puede haber, el comienzo puede ser, o la debilidad o los síntomas pueden ser asimétricos o predominantemente proximales o distales, sin una evolución ascendente. Y puede haber también disfunción aislada de los nervios craneales que puede preceder a la aparición de la debilidad muscular. Estas son las variantes que se reconocen del síndrome de Guillain-Barré. Tenemos el Guillain-Barré sensoriomotor clásico, que es el más frecuente, es el que contiene las características que les mencioné previamente, la presentación típica de los síntomas, y este es el más frecuente. Se presenta en un 30 al 85% de los casos de Guillain-Barré. También está la variante motora puro, que también es frecuente, está presente desde un 5 hasta un 70% de los casos. Está la variante paraparética, que solamente tiene afectación de los miembros pélvicos, con afectación motora y sensitiva. Está la variante faringocervical braquial, que esta fue el caso del paciente que tuvimos en la cama 8, que esta se caracteriza principalmente por afectación de los nervios, de los músculos faríngeos, cervicales y braquiales, sin llegar a afectar los miembros pélvicos. Esta presentación no es frecuente, se presenta en menos del 5% de los casos. Entonces, el caso que tuvimos aquí pues, fue un caso relativamente raro. También está la variante de parálisis facial bilateral con parestesias, que en esta se va a caracterizar por una debilidad facial, principalmente acá en los músculos faciales, y en cuanto a las extremidades solamente va a haber afectación de los reflejos tendinosos, que después se van a encontrar disminuidos o ausentes, pero no se va a caracterizar por debilidad muscular. También tenemos la variante sensorial pura, que esta es todavía menos frecuente, está presente en menos del 1% de los casos, que esta se caracteriza únicamente por alteraciones sensitivas y alteraciones de los reflejos osteotendinosos sin afectación de motor a ningún nivel. Está el síndrome de Miller-Fisher, que pues es la tirada clásica, que es oftalmoplegia, ataxia y reflejos suspendidos disminuidos o ausentes. Este está presente hasta un 5 hasta un 25% de los casos y es una de las formas menos agresivas. De hecho, un síndrome de Miller-Fisher como tal, puro, no tendría por qué ingresar con nosotros aquí a la terapia intensiva. Y está la variante de encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff, que está presente en menos del 5% de los casos, y este es uno de los casos más agresivos. Se caracteriza principalmente por afectación del tracto piramidal, alteración del nivel de conciencia, con afectación
motora, sensitiva, y aparte de las características del Fisher de estranoplegia y ataxia. Esta pues, es una de las formas más agresivas y en todo paciente que se presenta pues invitaría ingreso con nosotros a la unidad de cuidados intensivos. Esto pues es una gráfica donde se ejemplifica estas variantes que son las que ya les expliqué, con las afectaciones principales que tienen cada uno. El diagnóstico. Existen diferentes criterios para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Los que se mencionan en la mayoría de los artículos de revisión son los criterios modificados del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Como tal no nos da criterios de este paciente, si cumple estos criterios, tiene síndrome de Guillain-Barré, con tanto nivel de sensibilidad y especificidad. Lo que nos da son criterios que son requeridos para el diagnóstico, criterios que apoyan el diagnóstico y criterios que en caso de estar presente ponen en duda el diagnóstico de Guillain-Barré. Como ven, pues no son muy específicos. Hay otros criterios que sí nos dan una puntuación y sí nos dan un nivel de eficacia para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, como los criterios de Brighton, que los voy a mencionar más adelante. En cuanto a las características requeridas para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, es una debilidad bilateral progresiva de brazos y piernas, que inicialmente puede ser únicamente la debilidad de los miembros pélvicos, y que los reflejos sostenidosos se encuentran disminuidos o ausentes. Estas son las características que se deben de tener para que se establezca el diagnóstico de Guillain-Barré. Y las características que van a apoyar firmemente el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré es una fase de evolución que puede durar desde días hasta 4 semanas, con un nadir, que es el periodo de presentación máximo de los síntomas, a las 2 semanas. Una simetría en la afectación muscular, de la debilidad muscular, signos y síntomas sensoriales relativamente leves, que no tienen que estar siempre presentes, pueden estar ausentes en la variante motora pura, compromiso de los nervios craneales, especialmente en la variante de parálisis facial bilateral, disautonomías, que como ya mencioné están presentes hasta el 60% de los casos de síndrome de Guillain-Barré, dolor muscular o radicular de espalda o de extremidades, aumento de los niveles de proteína de líquido cefalorraquídeo y características de electrodiagnóstico de neuropatía motora o sensoriomotora en los estudios de electromiografía. Y las características que van a poner en duda el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré pues son estas: al momento de hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, un citológico, una evidencia de aumento de las células polimorfonucleares o mononucleares, una asimetría marcada o persistente en la debilidad muscular, disfunción vesical o intestinal al inicio de la enfermedad, disfunción respiratoria grave con debilidad limitada a las extremidades en un inicio, signos sensoriales con debilidad limitada solamente al inicio, fiebre al inicio del cuadro clínico, un nadir rápido, que en menos de 24 horas se presente pues, la máxima presentación clínica en los pacientes, un nivel sensorial agudo que orienta hacia una lesión de médula espinal, hiperreflexia o clonus, respuestas plantares extensoras, dolor abdominal, progresión lenta con debilidad limitada sin afectación respiratoria y una progresión continua durante más de 4 semanas después del inicio de los síntomas y alteraciones en los niveles de conciencia. Estos pueden ayudar al diagnóstico, pero el hecho de que esté presente algunas de estas características no hacen que se descarte el síndrome de Guillain-Barré, porque pues, como ya vimos hay variantes en las que hay alteraciones del estado de conciencia y sí hay casos en los que puede haber una progresión continua de los síntomas después de 4 semanas del inicio de los síntomas. No es lo común, pero sí se puede llegar a presentar en cierto porcentaje de los casos. Están los criterios de Bristol, que estos en un inicio solamente estaban descritos como criterios con utilidad epidemiológica y utilidad en estudios de investigación. No estaban como tal validados para utilizarse en la clínica
y para hacer diagnóstico pues, a nivel hospitalario, solamente a nivel de investigación. Sin embargo, pues ya fueron validados. Hay una validación en un corte de Malasia que fue hecha hace 2 años, en el año 2020, en el cual pues, se reporta que en esta validación que estos criterios tienen una sensibilidad moderada a alta para certeza diagnóstica de síndrome de Guillain-Barré, aunque una sensibilidad baja para ciertas variantes como el síndrome de Miller-Fisher. De estos criterios, pues son debilidad simétrica de extremidades, reflejos tendidosos disminuidos, curso monofásico y con una DIR de 12 horas hasta 28 días, celularidad de líquido cefalorraquídeo baja, concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo elevada, estudios de conducción que son consistentes con un subtipo de síndrome de Guillain-Barré y ausencia de un diagnóstico alternativo de la debilidad. Si están todos presentes, se clasifica a nuestro paciente con un nivel de certeza 1. En caso de que estén algunos ausentes, pues ya aquí se van clasificando en 2, 3 o 4. El estudio de líquido cefalorraquídeo no tiene que estar presente, de hecho puede estar ausente, se puede omitir, la significa que está ausente. Pero si no contamos con un estudio de líquido cefalorraquídeo, sí es obligatorio tener un estudio de electromiografía para poder clasificarse dentro de estos criterios. En lo personal, pues creo que es más difícil conseguir un estudio de electromiografía que un estudio de líquido cefalorraquídeo, pero así está presente en estos criterios que ya están validados. En cuanto a complementación diagnóstica, en un paciente con sospecha de síndrome de Guillain-Barré, pues le tenemos que hacer estudios generales, le tienen que hacer un hemograma completo, glucosa sérica, electrolitos séricos, unas pruebas de función renal y enzimas hepáticas. Pero estas pruebas son únicamente para descartar otros diagnósticos alternativos, descartar infecciones y disfunciones metabólicas o electrolíticas. Pruebas de infecciones previas como estudios epidemiológicos para Campylobacter jejuni o para citomegalovirus no son necesarias, solamente tienen utilidad epidemiológica. Las guías no recomiendan y los estudios recomiendan pedirlos de manera rutinaria en todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Anticuerpos antigangliósidos, pues se pueden solicitar, sin embargo, con un resultado negativo no descarta el diagnóstico, que solamente tienen utilidad confirmatorio. Tienen únicamente un valor predictivo positivo, no tienen valor predictivo negativo. De hecho, si está negativo, no nos va a descartar el diagnóstico. Y los cuerpos anti-GQ1B están presentes en el 90% del síndrome de Miller-Fisher. Si tenemos un paciente con síndrome de Miller-Fisher o sospecha, se pueden solicitar, pero no se recomienda de manera rutinaria en estos pacientes o en todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En el examen de líquido cefalorraquídeo, la característica clásica del síndrome de Guillain-Barré es una disociación albumino-citológica con un nivel elevado de proteínas y un recuento normal de células polimorfonucleares o mononucleares. Sin embargo, que no encontremos esta alteración no descarta el diagnóstico, ya que hasta en un 50% de los casos va a salir negativo en la primera semana y hasta un 30% va a salir sin disociación albumino-citológica después de 2 semanas del inicio del cuadro clínico. Entonces igual no se recomienda pedirlo de manera rutinaria, aunque pues sí se requiere para cumplir los criterios de Brito para un nivel de certeza diagnóstica del síndrome de Guillain-Barré. Los estudios de electrodiagnóstico, electromiografía, igual en los estudios mencionan que no se requiere para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, pero aún así sí están incluidos dentro de los criterios de Brito para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Son útiles únicamente para respaldar el diagnóstico y particularmente en pacientes con una presentación atípica. Y nos va a servir para diferenciar los 3 subtipos electrofisiológicos del síndrome de Guillain-Barré clásico, que son los subtipos de polirradiculopatía minimizante inflamatoria aguda, neuropatía axonal motor aguda, neuropatía axonal y sensitiva y neuropatía axonal y sensitiva motor aguda. En estas, ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en la electromiografía? Pues vamos a encontrar velocidades de conducción reducidas, amplitudes evocadas sensoriales y motoras reducidas,
dispersión temporal anormal y bloqueos parciales de la conducción motora por la afectación axonal presente específicamente en estos dos subtipos. Los estudios de imagen. Los estudios de imagen pues prácticamente no se recomiendan o no están validados para el síndrome de Guillain-Barré. Una resonancia magnética solamente nos va a servir para excluir diagnósticos diferenciales, no nos va a ayudar para diagnóstico como tal. Existe una prueba de ultrasonido de nervio periférico en la cual las raíces de las luces cervicales van a estar agrandadas al principio del curso de la enfermedad. Sin embargo, esta alteración en el ultrasonido de nervio periférico no está validada. A lo que corresponde aquí a la unidad de cuidados intensivos, cuando ingresar un paciente a la UCI. Estas son las características que nos van a decir cuando, al momento de que nos soliciten una valoración de un paciente con síndrome de Guillain-Barré, debemos de valorar su ingreso con nosotros en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son estos criterios que puede tener nuestro paciente para ingresar con nosotros? Dificultad respiratoria en evolución con insuficiencia respiratoria inminente. Esto, pues no es necesario que nuestro paciente ya se encuentre intubado. Si el paciente tiene una evolución que va hacia la insuficiencia respiratoria, o bueno, hay ciertas escalas que nos predicen el riesgo de progresión de insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica, que lo voy a mencionar más adelante. Pero si nuestro paciente vemos que su evolución es progresiva y avanza hacia la insuficiencia respiratoria, es criterio para ingresar con nosotros. Disfunción cardiovascular autonómica grave, como arritmias o una marcada variación de la presión arterial. Disfunción grave de la reclusión, disminución de los reflejos de oxígeno. Estos pues son disminución o pérdida de los reflejos de protección de la vía aérea y una rápida progresión de la debilidad. Si nuestro paciente cumple con estos criterios, pues ya podemos valorar su ingreso con nosotros en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo iniciar el tratamiento en síndrome de Guillain-Barré? Esto es no necesariamente en un paciente que se encuentre en la unidad de cuidados intensivos, también puede ser en un paciente que se encuentre hospitalizado en sala común. Entonces, para iniciar tratamiento para síndrome de Guillain-Barré, el paciente tiene que tener incapacidad para caminar de forma independiente, una debilidad rápidamente progresiva, disfunción autonómica, debilidad pulmonar o insuficiencia respiratoria. No necesariamente todas estas, si el paciente tiene una sola de estas, ya es un criterio para iniciar tratamiento. No todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré van a requerir tratamiento dirigido. Hay formas de presentación que son leves, que tienen un curso de evolución limitado, que no requiere de tratamiento como tal. ¿Cuáles son los tratamientos que están aprobados para el síndrome de Guillain-Barré? Son dos, es la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis. La dosis de inmunoglobulina intravenosa es de 0.4 gramos por kilo de peso ideal durante los primeros 5 días, que son 2 gramos por kilo durante los 5 días como tal. Para poder iniciar este tratamiento se debe iniciar dentro de las primeras 2 semanas. Después de 2 semanas del inicio del cuadro clínico, ya no hay beneficio de la inmunoglobulina intravenosa. Y la plasmaféresis, la dosis es de 200 a 250 mililitros de plasma por kilo de peso en 5 sesiones. Este tratamiento se puede iniciar dentro de las primeras 4 semanas. Si nuestro paciente ya tiene más de 2 semanas del inicio del cuadro clínico, pero menos de 4 semanas, a lo mejor ya no se va a beneficiar de la inmunoglobulina, pero sí se puede beneficiar de la plasmaféresis. Hay pues, una gran cantidad de estudios que comparan estos dos tratamientos, que son los que están actualmente aprobados. Se los voy a comentar pues, más adelante, en el cual no hay una diferencia como tal, ninguno es mejor que el otro, solamente para la plasmaféresis pues, se requiere un equipo capacitado para poder realizarse. Entonces, por eso, de manera rutinaria, en la mayoría de las unidades hospitalarias pues, se prefiere la inmunoglobulina intravenosa. Pero no es porque sea mejor que la plasmaféresis, es más porque para la realización de plasmaféresis se requiere de equipo específico con personal capacitado. Los corticosteroides en síndrome de Guillain-Barré no están recomendados. Tratamiento antibacteriano, antiviral, igual no se encuentra recomendado por los guías. Solamente inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis. Tratamiento en grupos específicos. Eso, pues, las variantes del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Miller-Fisher tiene una recuperación completa dentro de 6 meses
sin requerir un tratamiento. Entonces, como tal, por este curso limitado, los pacientes que con síndrome de Miller-Fisher sin otra variante agregada no requieren tratamiento. La encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff, pues con la gravedad sí justifica el tratamiento. Y en cuanto a las otras variables, no hay evidencia de cuál se beneficia más, si con plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa, pero la recomendación de expertos es iniciar el tratamiento pues, como si fuera una variante clásica de síndrome de Guillain-Barré, si cumple con los criterios de gravedad para inicio de tratamiento. En mujeres embarazadas, pues no hay contraindicación para ninguno de los tratamientos, para inmunoglobulina intravenosa ni para plasmaféresis. Se opta más por inmunoglobulina intravenosa, por lo mismo que ya les comenté, por el requerimiento de personal capacitado con un equipo específico, pero no hay estudios que dicen que uno es mejor que el otro en este subgrupo de pacientes, en las mujeres embarazadas. En cuanto a la comparación de inmunoglobulina y plasmaféresis, pues esto es un metaanálisis que nos compara la mejoría de 1 o más grados en cuanto a la discapacidad posterior a 4 semanas de tratamiento. Vemos aquí que hay un riesgo relativo, es decir, hay si lo vemos solamente el riesgo relativo mayor de 1, se podrá pensar que la inmunoglobulina es un poco mejor que la plasmaféresis para disminuir los niveles de discapacidad en estos pacientes, pero el intervalo de confianza pues sobrepasa el 0, va de 0.94 a 1.27. No hay una diferencia significativa. Hay 5 estudios que hacen esta comparación y en ninguno de los 5 estudios se ve una diferencia. En este estudio pues, también se compara la plasmaféresis contra únicamente el tratamiento de soporte sin plasmaféresis ni inmunoglobulina, y en estos el riesgo relativo, es decir, hacia la mejoría, la disminución de los grados de discapacidad, pues sí es significativo, de un riesgo relativo de 1.58 con un intervalo de confianza que va más allá del 1, de 1.32 a 1.90, y con una P que aquí no está reportada, pero es menor a 0.001. Otro punto de comparación de la inmunoglobulina contra la plasmaféresis es la muerte o la incapacidad, o la discapacidad, perdón, después de un año del cuadro clínico. En cuanto a inmunoglobulina contra plasmaféresis, pues aquí solamente hay un estudio que compara puntos finales, y igual tiene un riesgo relativo de 0.98, pero con un intervalo de confianza que pasa la unidad, que pasa el 0. La unidad del 1, de 0.55 a 1.72. En cuanto a la plasmaféresis, contra solamente el tratamiento de soporte, si hay varios estudios, hay 6, en los cuales con un riesgo relativo menor de 1, es decir, hacia la mejoría, con un menor riesgo de muerte de discapacidad de 0.65, un intervalo de confianza que es menor a la unidad de 0.44 a 0.96. Recaídas. Igual, el riesgo de recaída de inmunoglobulina contra plasmaféresis, no hay un riesgo relativo de 0.89, pero con un intervalo de confianza que no es significativo, de 0.42 a 1.89. Esto es el tiempo medio para la recuperación, que se basa en la capacidad del paciente para caminar de manera independiente. En igual, los estudios que comparan inmunoglobulina contra plasmaféresis no encuentran diferencia entre una u otra, son similares para este punto final de la recuperación, que el paciente pueda caminar de manera independiente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que tanto la inmunoglobulina como la plasmaféresis tienen una eficacia similar, con también riesgos comparables de efectos adversos. Ahora, un paciente que ingrese con nosotros en unidad de cuidados intensivos, ¿cuáles son las indicaciones para intubación orotraqueal? Estas son las indicaciones que están descritas en las guías, que es una capacidad vital menor a 15 mililitros por kilo de peso ideal o peso predicho, una hipoxemia con una PO2 menor a 7.5 kilopascales, un kilopascal es equivalente a 10.9 centímetros de agua, y una hipercambio mayor a 6.4 kilopascales,
o una dificultad respiratoria intolerable. Si nuestro paciente cumple cualquiera de estos criterios, pues es indicación para intubación orotraqueal. Esta es una escala que se encuentra validada para el riesgo de insuficiencia respiratoria o de progresión de la insuficiencia respiratoria para que un paciente con síndrome de Guillain-Barré requiera intubación orotraqueal. Se puede realizar en todos los pacientes que en ese momento no están intubados, que nos va a dar pues cada uno de estos son 3 puntos que se evalúan, cada uno con puntajes que van desde 0 hasta 4, en el caso de el puntaje de debilidad o de discapacidad o momento de ingreso hospitalario, y esto nos va a dar una puntuación total de EGRIS que va desde 0 hasta 7 puntos. Si nuestro paciente tiene una puntuación de 0 a 2, tiene un riesgo bajo, que es del 4%, de requerir ventilación mecánica. Si nuestro paciente tiene una puntuación de 3 a 4, tiene un riesgo intermedio de requerir intervención mecánica con un riesgo del 24%. Si nuestro paciente nos da una puntuación igual o mayor a 5 puntos, nos da un riesgo alto de que nuestro paciente requiera ventilación mecánica, un riesgo del 65%. Si nuestro paciente tiene más de 5 puntos en esta escala de EGRIS, de puntuación de insuficiencia respiratoria, ameritaría ingreso con nosotros a unidades de cuidados intensivos por el criterio de riesgo de progresión de insuficiencia respiratoria. Este es un estudio que fue publicado en el año 2020, en el cual comparan la eficacia de la intubación temprana en pacientes con síndrome de Guillain-Barré con un riesgo alto de falla respiratoria, es decir, con un riesgo mayor de 5 en esta puntuación de EGRIS. Esta pues nos divide a los pacientes, este estudio divide a los pacientes en 2 grupos. Un grupo de pacientes con síndrome de Guillain-Barré que no se intubaron de manera temprana, solamente hasta que tuvieron los criterios que ya previamente mencioné, y en pacientes que cumplieron una puntuación de riesgo alto de progresión de insuficiencia respiratoria, y en los que sí se intubaron de manera temprana, cuando aún no cumplieron los criterios como tal. ¿Qué encontraron en este estudio? Pues que no hay ninguna diferencia en intubar a un paciente de manera temprana a esperarnos hasta que cumpla criterios para intubación como tal. No hay diferencia en el tiempo de que el paciente estuvo con ventilación mecánica, en si el paciente requirió una traqueostomía, en el tiempo hospitalario, en muerte, bueno, esto es en estos puntos, y en complicaciones, lo que es muerte, choque séptico, falla renal, falla hepática o SDRA, no hay diferencia en ninguno de estos puntos que se evaluaron. Entonces, no es recomendable intubar a un paciente de manera temprana, aunque tenga una puntuación mayor a 5 de riesgo de progresión de insuficiencia respiratoria en el síndrome de Guillain-Barré. La traqueostomía temprana, ¿cuáles son los potenciales beneficios en pacientes con síndrome de Guillain-Barré? Pues más comodidad, una nutrición enteral más temprana, higiene oral adecuada, comunicación oral más fácil, movilización fuera de la cama, y una traqueostomía retrasada durante más de 4 semanas, pues nos va a llevar un riesgo de necesidad de ventilación mecánica, lesión del nervio laringio y la mucosa, laringio y cuerdas vocales, y formación de fístulas. La tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré se recomienda de manera similar al resto de los pacientes. Todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, mínimamente ambulantes o no ambulantes, deben de recibir tromboprofilaxis, y esta debe adaptarse a las comorbilidades del paciente, comorbilidades como pues, la obesidad, pacientes geriátricos, o se debe también adaptar a la tasa de efecto glomerular en pacientes con falla renal. ¿Cuál es la duración óptima de la profilaxis? No está clara. En los estudios que revisé no hay como tal a cuánto tiempo debe durar la profilaxis en un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Solamente en un estudio, pero pues que no es tan actual, desde el 2011, refiere que esta debe extenderse hasta la rehabilitación o hasta que se recupere la ambulación del paciente. Entonces, un paciente, aunque sea dado de alta de nosotros, debe seguir con la profilaxis en piso, y si se da de alta del piso y el paciente no deambula como tal, debe continuar la profilaxis ambulatoria, la profilaxis de manera ambulatoria. Las disautonomías. Las disautonomías están presentes hasta en un 65% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuáles son estas? Bradiarritmias o taquiarritmias,
hipertensión episódica, hipotensión ortostática, respuestas hemodinámicas anormales a los fármacos vasoactivos, disfunción gastrointestinal o alteraciones en la sudoración. De estos, pues, en la unidad de cuidados intensivos, si tenemos un paciente con síndrome de Guillain-Barré, debemos tener, bueno, no solamente con nosotros, también en sala común, debe de haber acceso a atropina y a dispositivos de marcapasos externos en caso de que nuestro paciente nos desarrolle taquiarritmias, taquiarritmias o este tipo de disautonomías con afectación de ritmo cardíaco. La hipertensión paroxística raramente va a requerir tratamiento, solamente las fluctuaciones suficientemente graves para causar daño a órgano diana, pues pueden beneficiarse de medicamentos de acción breve y rápidamente ajustables, pero como tal, una presentación de hipertensión paroxística no requiere iniciar tratamiento si no tiene repercusión en nuestro paciente. La hipotensión ortostática generalmente se recupera por sí sola al recuperar la capacidad de caminar del paciente y generalmente responde a la expansión del volumen con hidratación intravenosa, no requiere algún tratamiento especial. Y pacientes que presentan disautonomía gastrointestinal, se debe valorar el cese de la alimentación enteral, descompresión gástrica, procinéticos y la reducción de medicamentos opioides que también nos pueden agravar la disfunción gastrointestinal. Este es un algoritmo que encontré en este artículo del año pasado, del año 2021, del paciente con síndrome de Guillain-Barré que ingresa a niveles intensivos y el momento que se le debe dar. Nuestro paciente se le realiza el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Se debe monitorizar la función vulvar, la capacidad vital forzada, es decir, la función respiratoria y la presión arterial. Una vez que evaluamos a nuestro paciente, debemos de ver si tiene capacidad para caminar de manera independiente. Si nuestro paciente sí camina de manera independiente, se puede beneficiar de un manejo conservador, sin requerir tratamiento dirigido. Si nuestro paciente vemos que no camina, pues esto ya es para que nuestro paciente inicie tratamiento. Se debe de ver si nuestro paciente cumple criterios para intubación orotraqueal, capacidad vital forzada menor de 15 minutos por kilo de peso ideal, una PCO2 mayor de 6.4 kilopascales, una PO2 menor de 7.5 kilopascales, intolerancia a la dificultad respiratoria. Si nuestro paciente no cumple con estos criterios, pero sí cumple con esto de no caminar de manera independiente, se debe iniciar tratamiento. Si nuestro paciente está dentro de las primeras 2 semanas de inicio del cuadro clínico, se le beneficia de inmunoglobulina o de plasmaféresis. Si no, pues vemos si nuestro paciente se puede beneficiar únicamente con tratamiento de soporte. Si tiene más de 2 semanas, pero menos de 4 semanas, aún se beneficia de plasmaféresis. Si nuestro paciente sí tiene criterios para intubación orotraqueal, pues esto ya es criterio para ingresar a unidad de cuidados intensivos. Se debe evaluar los reflejos protectores de la vía aérea. Si nuestro paciente sí tiene adecuados reflejos de protección de la vía aérea, la insuficiencia respiratoria no progresa y tiene un distrés respiratorio leve o moderado, o no tiene indicaciones en este momento para intubación, se debe de considerar el inicio de BIPAP o de unas nasales de alto flujo con una valoración constante de la función respiratoria. Si nuestro paciente pues, no tiene adecuados reflejos de protección de la vía aérea, o si tiene pues, distrés respiratorio severo con indicación para intubación, pues se debe intubar a nuestros pacientes y se deben de ver los predictores para una ventilación mecánica prolongada. Si nuestro paciente no tiene predictores de ventilación mecánica prolongada, únicamente se puede hacer con intubación. Si por el contrario vemos que tiene predictores para ventilación mecánica prolongada, podemos considerar la traqueostomía en estos pacientes. ¿Cómo vamos a evaluar la progresión de la enfermedad en pacientes que ya se encuentran ingresados con nosotros? Se debe de evaluar principalmente la función respiratoria, la fuerza muscular y discapacidad y la disfunción autonómica. La función respiratoria se puede evaluar con una regla 20-30-40. Estos son criterios de mal pronóstico o de poca respuesta de nuestros pacientes, que es menos de 20 mililitros por kilo de la capacidad vital, menos de una presión inspiratoria máxima menor de 30 centímetros de agua, una presión inspiratoria máxima menor a 40 centímetros de agua. Se debe evaluar la fuerza muscular y discapacidad
debemos evaluar la fuerza muscular de cuello, brazos y piernas con la escala de MRC. También debemos evaluar la discapacidad de nuestros pacientes con la escala de Hughes y la discapacidad o dificultad para toser o tragar. En cuanto a la disfunción autonómica, todo nuestro paciente debe estar monitorizado, tiene que tener monitorización ecocardiográfica, de frecuencia cardíaca, de presión arterial, debemos estar evaluando la función intestinal y la función vesical de manera regular. Hasta 2/3 de las muertes en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré no ocurren en la fase aguda de la enfermedad, ocurren en la fase de recuperación, y la principal causa de muerte en estos pacientes son las disautonomías, más que la falla respiratoria. Estas son las escalas que podemos utilizar para hacer la evaluación de la fuerza muscular y de la discapacidad de nuestros pacientes. La escala de MRC para fuerza muscular y la escala de discapacidad de Hughes para evaluar la discapacidad de nuestros pacientes. Manejo de la progresión clínica. Hasta un 40% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré no van a mejorar después de 4 semanas. Si nuestro paciente ingresa con nosotros, se le da tratamiento, pasa el periodo clásico del cuadro clínico, que es desde 10 hasta 4 semanas, y no mejora, debemos considerar que nuestro paciente tiene una polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica de inicio agudo. Si no hay mejoría, aún así, después de 8 semanas, pues nuestro paciente ya cumple con criterios para una polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica. El hecho de que ingrese un paciente con nosotros, se inicie tratamiento con inmunoglobulina o plasmaféresis y no haya mejoría, no significa que el tratamiento sea ineficaz, ya que la progresión pudo haber sido peor sin haber iniciado esta terapia. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda repetir el tratamiento, repetir otra dosis de inmunoglobulina o cambiar a un tratamiento alternativo. Como si nuestro paciente ingresó cuando le dimos tratamiento con inmunoglobulina y no hubo mejoría, se debe de dar tratamiento con plasmaféresis. Yo leí que la recomendación era dar un segundo ciclo del primer tratamiento que habíamos dejado. Repetir otro curso de inmunoglobulinas y ya estaba con inmunoglobulina. Y si llegaba a ser más de 2 reincidencias de que aumentara el cuadro, considerarlo diagnóstico, una crónico de inicio agudo, ¿no? Que no es lo normal que sean con tantas fases. Sí, en algunos artículos está recomendado, pero con un nivel de evidencia bajo, un nivel de evidencia 4, únicamente recomendación de expertos. No hay artículos o evidencia científica que respalde dar un segundo ciclo o cambiar el tratamiento. Este es un artículo que se publicó el año pasado en la revista Lancet de Neurología, en el cual se evalúa una segunda ciclo de inmunoglobulina intravenosa en pacientes con síndrome de Guillain-Barré con un score de gravedad que también se llama Erasmus, es similar se llama igual al score para evaluar la progresión de dificultad respiratoria. Se lo voy a mostrar más adelante, que es igual o mayor a 6. Este es un riesgo elevado de no mejoría o de discapacidad. Fue un estudio aleatorizado doble ciego continuado con placebo. Fue un estudio multicéntrico en el que ingresaron 59 hospitales de los Países Bajos, en el cual se ingresaron a todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré mayor de 12 años, que tenían más de 6 puntos en la escala de Erasmus que evalúa la gravedad de síndrome de Guillain-Barré. Entonces, pues se evaluaron 2 grupos, un grupo que tuvo la doble dosis, otro grupo que solamente tuvo una dosis de placebo, y en el cual el punto primario que se evaluó fue la mejoría en la discapacidad de síndrome de Guillain-Barré a las 4 semanas, con una mejoría de 1.4 de riesgo relativo, pero con una P no significativa, fue con una P no significativa de 0.45 y un intervalo de confianza que sobrepasa la unidad de 0.6 a 3.3. Entonces, no hay mejoría en la discapacidad de estos pacientes. En cuanto a los puntos secundarios, se evaluaron los efectos adversos. Fueron todos estos que se evaluaron. Y aquí sí hubo diferencias significativas, con un Otters-Baker de 3.54, con una P significativa menor de
una P de 0.005 con un intervalo de confianza que sí sobrepasa la unidad, es decir, de riesgo, de 1.44 a 8.72, que nos dice que si le damos un segundo ciclo, no hay evidencia de mejoría, pero sí hay evidencia de efectos adversos graves. Entonces, sí es cierto, sí hay estudios, sí hay ciertas guías que sí recomiendan un segundo ciclo, pero es recomendación baja de expertos, no hay evidencia que demuestre que sí mejoran estos pacientes. En cuanto a las fluctuaciones relacionadas con el tratamiento, las fluctuaciones relacionadas con el tratamiento no es lo mismo que la progresión de la enfermedad. En estas hay una progresión de la enfermedad que ocurre dentro de los primeros 2 meses de iniciar el tratamiento, pero en el cual previamente hubo una mejora o una estabilización clínica inducida por el tratamiento inicial. Es decir, en la progresión clínica no hay una mejoría, simplemente hay continuidad de la enfermedad y hay progresión. Y en la fluctuación relacionada con el tratamiento, sí hay una mejoría, pero posteriormente hay otra elevación de la gravedad del cuadro clínico de los pacientes. Las fluctuaciones relacionadas con el tratamiento se observan de un 6 a 10% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, y esto se relaciona con una disminución del efecto del tratamiento mientras la fase inflamatoria de la enfermedad sigue en curso. Aquí, ¿cuál es el manejo que se recomienda en estos pacientes? Igual, con un nivel de evidencia bajo de 4%, únicamente recomendado por expertos, sin haber sido comprobado en estudios controlados, sí se recomienda iniciar un segundo ciclo con inmunoglobulina o iniciar con un tratamiento con plasmaféresis en estos pacientes, en pacientes con fluctuaciones relacionadas con el tratamiento. En estos no encontré ensayos clínicos que demuestren la eficacia de dar un segundo ciclo de tratamiento, específicamente en este grupo de pacientes, que no es lo mismo que, como ya mencioné, que el previo de progresión clínica. Esta es una escala pronóstica del síndrome de Guillain-Barré, que es la escala modificada de Gardner, tiene el mismo nombre que la escala de insuficiencia respiratoria, y nos predice la capacidad para caminar de manera independiente a los 6 meses en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, en el cual nos va a dar un puntaje que va desde 0 a 12, con un riesgo bajo, es decir, más del 90% de probabilidad de caminar de manera independiente a los 6 meses, de 90%, un riesgo intermedio con una probabilidad de 70, 75 a 85% de caminar de manera independiente, y un riesgo un riesgo alto con una probabilidad baja de 40 a 70% de caminar de manera independiente a los 6 meses, con una puntuación elevada que va de 9 a 12 puntos. Esta escala fue validada en una corte japonesa hace 5 años, en el año 2017. No ha sido validada en población occidental. ¿Cuáles son los riesgos de mortalidad en síndrome de Guillain-Barré? El riesgo de mortalidad es una edad avanzada, una enfermedad grave al inicio del síndrome de Guillain-Barré. Las secuencias más comunes son dolor neuropático, debilidad y fatiga. Y la recuperación de estas secuelas puede ocurrir hasta 5 años posteriores al inicio de la enfermedad. Vacunación y síndrome de Guillain-Barré. Pues el síndrome de Guillain-Barré previo no es una contraindicación estricta para la vacunación. Los beneficios de una vacunación se deben de sopesarse frente al riesgo, el riesgo teórico de un episodio recurrente de síndrome de Guillain-Barré. En un estudio que se hizo con 106 pacientes que recibieron vacunas contra la influenza, pues previamente, un año previo que dieron síndrome de Guillain-Barré, no se reportó ninguna recurrencia. Entonces, no hay como tal una evidencia que sustente que se debe contraindicar la vacunación contra la influenza o contra cualquier tipo de vacunación en un paciente que haya tenido Guillain-Barré, así haya sido recientemente. Y para finalizar, pues estos son los 4 personajes principales que llegan a conocer el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré como tal se reportó por primera vez por este científico que se llama Jean-Baptiste Octave Landry. Él reportó casos con síndrome de Guillain-Barré y él los llamó como una parálisis aguda ascendente. Años más tarde,
otro científico rebautizó este síndrome con el nombre de parálisis ascendente de Landry, por él, que fue su descubridor. Es decir, ya había sido reportada esta enfermedad. Y posteriormente, en el año de 1916, ellos tres, que es Georges Gidian, Jean-Alexandre Vallée y André Stott, fueron médicos franceses que reportaron el caso de 2 soldados franceses de la Primera Guerra Mundial, cuando desarrollaron los síntomas típicos del síndrome Guillain-Barré, y fue bautizado con el síndrome Guillain-Barré, o sea, dejando de lado al tercer descubridor, pero pues ellos no lo descubrieron, había sido reportado casi 50 años previos por este personaje. Y pues esto. Sí, estuvo bien. Fíjate que los metaanálisis que mencionaste, de hecho ahí era la tela que quería cortar, pues, te iba a agarrar, pero no, al final de cuentas lo mencionaste, sobre todo el de Cupre. Como tú dices, no hay diferencia estadísticamente significativa para utilizar plasmaféresis o inmunoglobulina, mortalidad, y hablo de mortalidad, ¿no? Lo que sí hay impacto es en utilizar de manera arcaica, pues, por así decirlo, en ponerle corticosteroides contra alguna de esas dos, pues obviamente te vas a llevar de calle pues hasta el corticosteroide, ¿no? Porque si se lo pones, pues bueno, mayor probabilidad de muerte, neumonía, lo que ya sabemos, ¿no? En lo que sí hay, no es estadística, incluso el metaanálisis lo menciona, no es estadísticamente significativo, pero sí importante, como recomendación de expertos, como usted lo mencionó muy bien, de dar primero, utilizar la plasmaféresis y seguido el tratamiento con inmunoglobulina. No impacta estadísticamente, pero bueno, se podría utilizar, se podría realizar más ensayos clínicos como para ver si verdaderamente pudiera haber algún impacto estadístico, pero pues eso es lo que sí se ha visto, que sí se puede utilizar como que esa combinación. Pero sí, ¿no? Bueno, más en cuanto a la epidemiología, la mortalidad por Guillain-Barré, una revisión de Lancet del año pasado, lo mencionan del 5%, ahí menciona el estudio IVOS, igual, y cambia la incidencia o la causa etiológica en cuanto a aquí en el país, pues dice que hay antes y un después de que se impuso el Zika aquí en el país, posterior al Zika ya hubo mayor aumento de Guillain-Barré aquí, porque pusiste de 0.89 a 1.89, después de eso ya la incidencia aumentó hasta 5 o 6 por 100.000 habitantes aquí en el país, pues, en cuanto a México. Y luego también en ese mismo artículo menciona igual de la etiología, que en países del primer mundo el principal antecedente es infecciones respiratorias, ya no tanto gastrointestinales. Tercer mundo es la que te menciona más infecciones gastrointestinales con Campylobacter jejuni, y aquí te lo menciona que es más Zika, alguna infección gastrointestinal. Igual, lo del Lancet igual ya lo leí, que efectos adversos fue por lo que no hay mayor beneficio y tuvieron mayores efectos adversos, principalmente trombótico, menciona, y creo que fallecieron 2 pacientes, no lo recuerdo de los que se hicieron en ese estudio del Lancet. Igual de las desautonomías, comentan que si un paciente te hace globo vesical o tiene desautonomía vesical, principalmente es el paciente que tiene mayor riesgo o de las principales desautonomías que te van a hacer y va a progresar pues a alguna otra, pues que es donde tenemos que poner atención nosotros a ver que un paciente no puede estar relativamente estable, pero ya hizo desautonomía vesical, va a progresar eventualmente a hacerte otra, ¿no? Para eso pusiste la escala de Erasmus modificada, ¿no? Porque también chequeé ese y sí, nada más encontré ese japonés. De hecho, ellos sí ponían como una tablita, pues así, en color creo que naranja, pues así, obviamente entre mayor puntaje, el paciente más grave, pues, y la probabilidad de caminar, pues, es menor. Pues hubiera estado bueno que lo hubieras puesto, pues, pero lo mencionas y eso es suficiente. ¿Mencionaste la encefalopatía de Bickerstaff? Creo que sí. Ah, ya. También como criterio de mal pronóstico, pues la rápida progresión de la enfermedad, ¿no? Que ascienda muy rápido, ¿no? Cuando inicialmente las manifestaciones son en extremidades superiores, pues también tiene mucha correlación con que el paciente llegue a intubarse. Una de las complicaciones también muy descritas que no se mencionó son los trastornos del sodio, suelen hacer síndrome inapropiado de hormona antidiurética y además aunado al tratamiento con inmunoglobulina, que también puede dar hiponantremia. Y lo otro, pues, que toda esta controversia, si aumenta la incidencia la infección por COVID o la vacunación por COVID, hasta el último
informe de la OMS era que pues, la incidencia pues sigue muy similar a la esperada, por lo cual no se ha hecho una asociación causística a la infección o a la vacunación y pues sigue siendo sin contraindicación para vacunarse. De hecho, de lo de la vacuna es cierto, lo de la influenza, o sea, el riesgo por Guillain-Barré por vacuna de influenza es del 0.0001% y te dicen que es mayor el riesgo de que te Guillain-Barré por influenza por la vacunación, entonces que se tiene que vacunar el paciente. Entonces, sí lo comentan igual así. Mala suerte, pues sí. O sea, si la influenza es 1%, si te da influenza de desarrollar Guillain-Barré y por la vacuna es del 0.00. Eso de las complicaciones esperadas del tratamiento no solamente pensé por el riesgo de trombosis venosa en los pacientes, el uso de la inmunoglobulina, así como los que mencionó ya el doctor Blanco, también debe incrementar la trombosis por la inmunoglobulina, entonces obligatoriamente los pacientes que están incluso con Guillain-Barré más el uso de inmunoglobulina, pues en ese momento tenemos que tratar un riesgo colbótico. Y que incluso que no se justifica es una antipoblación, sí mantenemos una de tromboprofilaxis, pero tiene que estar más al pendiente de estos trombocólicos de todos los casos que llevan, o sea, que están bajo tratamiento con el inmunoglobulina. Lleva trastorno del sueño, te checan el sueño y ¿Secreción? Sí, y es una propiedad del mundo no, es similar a las disautonomías, pues, al trastorno del... Bueno, ya. ¿Y se ceda o no se ceda un paciente intubado? Sí, de hecho, por más que la astenia hay mucho reporte de dolor en los pacientes, ¿no? Sí tienen que tener un adecuado nivel de analgesia y sedación. ¿Sedación? ¿Con qué ratio quieres tener? ¿Manda? ¿Con qué ratio tiene que No, nada más que tenga confort. ¿Con qué ratio? Menos 2. Ras de 0, si se va a hacer, o menos 1. Y no se da una buena analgesia y nada más. No se deja sedado. Mucho menos se hace inconsciente, ¿no? Creo que son procesos inconscientes, la hipertonina. Tenemos el riesgo de que ella por sí nos haga hipertonía, bradicardia. Algunos son hasta candidatos a bancarrotazos, como que sí. No se le da. ¿Existe una predilección sobre el modo ventilatorio que se les da a los pacientes? Nada más mantener volúmenes un poco elevados, ¿no? Por el riesgo de atelectasis, pero en cuanto a modalidad, no he visto pues que... Va a depender de qué característica darle una modalidad controlada por volumen u otra por presión. Si el paciente todavía tiene o no tiene esfuerzo respiratorio, pues pudieras hacer. Y que se vigila las mismas variables de la mecánica respiratoria, pero en lo gasométrico, que se vigila. Es muy importante el CO2. Oye, pues hiciste en kilopascales los valores de la gasometría, entonces en milímetros de mercurio, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para incubar un Guillain-Barré. 56, Es que lo digo en centímetros, y luego 45, digo la conversión en centímetros de agua, pero es milímetros de mercurio. Cada uno. No viene, yo lo vi. es como 56 y 45, 56 de coxeno y 45 de... Yo digo que 60 la 60. y la 55 precisamente. De cebo, Del sabor. son los mismos valores que dijiste, pero son de milímetros de mercurio, no son. No son centímetros. Ajá, Muy bien. centímetros de. Esperemos que pronto. ¿Cuánto dijiste que era un kilopascal? No, bueno, centímetros de agua. Ah, Y los criterios para intubar, aparte de la gasométrica, son muy bien. Así mencionaste cuáles podrían evolucionar pues, a un mal pronóstico de necesidad de intubación. Pero ya el hecho de que el paciente no levante la cabeza, no levante los hombros, no deputa, no tosa, o no pueda levantar los codos, son criterios ya para manejo avanzado de la vía aérea. Lo dicen ayer, pues. 56 y 48. La 56 la hipoxemia y 48 la hipoxemia. Multiplicado.
No, así que hay una tabla que sí viene con la conversión, pues, y sí, así venía. Estuvo bien. Está uno orando.